Egunon, buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos pues una sesión de las del IETP, una sesión que se celebra pues en un día especial. Hoy es el aniversario y es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Aprovechando esa ocasión, pues desde la Delegación de Caridad y Justicia y desde el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral nos parecía oportuno abrir uno de los espacios que desde esta institución se ofrece pues a una cuestión poco conocida, poco divulgada y, sin embargo, tan importante como es la doctrina social de la Iglesia. El título que da lugar a esta sesión, como sabéis, es Todo en Común, un título, además, que probablemente sea el lema del gesto diocesano de este año y que nos quiere recordar pues algo tan evangélico y también tan necesario para estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Contamos para esta ocasión con José Sols Lucía, que pues se ha puesto a disposición pues desde prácticamente el comienzo de curso pues a lo que nos haga falta, ¿no? Como sabéis, porque en el tarjetón se indicaba, pues José es licenciado en Historia Contemporánea y es doctor en Teología. Es de los que llaman la siguiente generación de los grandes dinosaurios de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues nuevos rostros también, más jóvenes en edad, pero también pues con un interesante pensamiento que compartí. Él es director de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano del Instituto Químico de Sarriá, de la Universidad Ramon Llull. Es miembro de Cristianismo y Justicia, donde ha publicado varios interesantes cuadernillos, coordinador del Grupo de Profesores de Pensamiento Social Cristiano de UNIGES, y ha publicado, entre otros, pues 5 lecciones de pensamiento social cristiano, que muchos conocéis, que está en el instituto también, y que con ocasión de este libro luego os presentaremos una iniciativa que se va a poner en marcha a partir de enero desde la delegación. La teología histórica de Ignacio Ellacuría, ha colaborado en numerosas publicaciones y numerosos artículos, no solo en revistas de divulgación, sino también en medios de prensa. Bueno, como siempre, tendremos un primer tiempo para escucharle. Tenéis en vuestras manos un guión extenso que dará lugar pues después lo vayamos saboreando y disfrutando también pues en otro tiempo, ¿no? En torno a las 12 haremos el descanso y a partir de la vuelta del descanso abriremos el turno del diálogo o, si quedan algunas cuestiones todavía sin abordar, pues será tiempo para que José pueda ampliarlas. Tuya es la palabra. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar con todos vosotros aquí, tanto los que estáis aquí en la sala como los que nos ven a través de las nuevas tecnologías, en directo o más adelante en diferido quizás. Efectivamente, me han pedido que haga una exposición, obviamente no de toda la doctrina social de la Iglesia, que sería imposible en una sola sesión y sería agotador, pero de alguna forma sí una cierta visión de conjunto. Por tanto, situar qué función tiene la doctrina social de la Iglesia, qué es el pensamiento social, cuáles son algunos de los grandes temas. Voy a tomar como hilo conductor este libro que nos acaban de mencionar, que Belén nos acaba de mencionar, 5 lecciones de pensamiento social cristiano, que me parece que luego va a ser utilizado en otras sesiones. Por tanto, si esto fuera una ópera, estaríamos ahora en la obertura, de alguna manera, los diferentes temas que van a salir. En este libro, 5 lecciones de pensamiento social cristiano, no salen todos los temas, salen 5 temas importantes, pero hay otros muchos temas. También quiero mencionar este otro, ambos son recientes, Pensamiento Social Cristiano abierto al siglo XXI, así como el primero lo hice yo solo, fruto de algunos años de trabajo y de un curso que di en Berkeley.
Este ha sido hecho en grupo, profesores de pensamiento social cristiano o materias cercanas de diferentes centros de UNIGES, de universidades, de centros universitarios de la Compañía de Jesús de España, entre ellos profesores cercanos a vosotros de Deusto. Este ya os digo yo que es mucho más completo, mucho más exhaustivo, ya se ve que es más grueso también, entonces también hay cosas que saldrán de él. Tenéis delante un guión que es muy extenso, no sufráis, haremos lo que podamos, si llegamos al final llegamos y si nos quedamos a mitad, tranquilamente nos quedamos a mitad. Me siento discípulo de Yacuría, Ignacio Yacuría siempre se burlaba de los profesores que acababan el programa. Él decía que un programa estaba para no acabarlo. Yo soy de los profesores mediocres que suele acabar el programa, en general, por tanto, mal discípulo de él, pero también algo he recibido de él y es esa no preocupación por abastarlo todo, sino en la línea de San Ignacio de Loyola de gustar de las cosas, de saborear, porque sin duda en cada cosa está el todo y por tanto aquí está un poco el largo guión de lo que voy a exponer, que como os decía sigue un poco el libro de las 5 lecciones de pensamiento social cristiano y llegaremos hasta donde lleguemos sin ningún problema. En primer lugar, como soy consciente de que aquí hay personas con formaciones distintas, que no nos liemos y sepamos de qué estamos hablando. ¿Es lo mismo o no doctrina social de la Iglesia y pensamiento social cristiano? Sí y no. Es decir, pensamiento social cristiano sería aquella reflexión que se hace acerca de todo lo que sea social, tomando como fuente de inspiración la fe cristiana. La fe cristiana, tanto en lo que sería la Biblia, como lo que serían los textos dogmáticos, como también lo que sería la tradición de la Iglesia. Por tanto, sería hablar de economía, hablar de política, hablar de sociedad, de movimientos migratorios, de paz, de ecología, de un montón de temas, pero intentando ver de qué manera la fe cristiana y la antropología cristiana, es decir, la concepción del ser humano que brota de la fe cristiana, y da luz a estos temas. Y en particular estos dos grandes conceptos que articulan la fe cristiana, que son el concepto de libertad y el concepto de amor. El concepto de libertad, por tanto, la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros, no cada uno solo, siempre, por supuesto, en comunidad con los demás, pero cada uno de construir su propio futuro, que es un rasgo del ser humano. Tenemos capacidad de tomar decisiones que van a afectar al futuro y, por tanto, el futuro será lo que será, en parte, como consecuencia de lo que hemos decidido hoy hacer. Y amor, el concepto de amor en el sentido de que no se entiende el ser humano aislado, sino que siempre está articulado con los demás, y no articulado de cualquier manera, sino articulado en fraternidad, porque somos hijos de un mismo Padre, de Dios Padre, y entonces eso nos hace hermanos y, por tanto, es una invitación al amor entre nosotros, que es lo que celebramos los cristianos en la Eucaristía. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que cualquier economista cristiano, cuando hace economía, está haciendo pensamiento social cristiano? No. Cuando un economista cristiano hace economía, lo que hace es economía. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se hace pensamiento social cristiano cuando realmente se quiere voluntariamente, pretendidamente, que la antropología cristiana, que lo que sería el humanismo cristiano, nos ilumine en la reflexión. Si uno es técnico en finanzas, o técnico en marketing, o técnico en lo que sea, y es católico o es protestante, pero de alguna manera su fe no está presente a la hora de hablar, no está explícitamente presente a la hora de hablar de las finanzas o del marketing, no sería eso pensamiento social cristiano. Sería marketing, economía, la especialidad que fuera de las ciencias sociales o de la economía. En cambio, es pensamiento social cristiano cuando de una manera pretendida se está intentando decir cómo la Biblia, cómo la tradición cristiana, cómo la antropología cristiana ilumina estos temas. Pensamiento social cristiano, 3 palabras. Pensamiento, por algo tiene que ser riguroso. No puede ser una reflexión de frases fáciles, tiene que ser rigurosa y, si puede ser, científica, en el sentido de que sea un método riguroso, un método que no científico quizás en el sentido moderno de ciencia,
¿de acuerdo? Porque en principio en el concepto moderno de ciencia no entraría la confesión religiosa, y aquí sí que entraría, ¿de acuerdo? Pero sí quizás en una concepción de ciencia un poco más medieval, un poco más antigua, en el que sería pues un pensamiento ordenado, riguroso, poniendo claramente de dónde partimos, a dónde queremos llegar, cuál es el método, es decir, con un método serio, social, pensamiento social, social en término muy genérico, es decir, hacer es una de las grandes reivindicaciones, como veré enseguida, del pensamiento social cristiano, de la doctrina social de la Iglesia, no excluye lo personal, pero va más allá de lo personal, entra en el terreno de lo social y entra en el terreno de las estructuras. Y en lo social estaría, por tanto, todo lo que tiene que ver con estructuras sociales, lo económico, lo político y lo que normalmente solemos llamar social, por tanto, movimientos migratorios, problemas de racismo, desigualdades sociales, etcétera. Pensamiento social cristiano, lo que significa cristiano que debe incluir necesariamente la fe cristiana de manera explícita, ha de estar presente, y desde el principio, desde la primera frase, se ha de decir estamos dentro del marco de lo que sería la fe cristiana y no nos situamos fuera de él. Eso no significa que sea un marco cerrado en absoluto. La fe cristiana ha de ser una fe siempre universal, católica. Católica significa universal, abierta, dialogante, exhortativa, o sea, que invita, que anima, no ha de ser cerrado, pero está dentro de una tradición. ¿Cristiano o católico? En Europa hablamos más de pensamiento social cristiano, porque en las últimas décadas se ha trabajado mucho el diálogo ecuménico, especialmente con los protestantes. Entonces, realmente es un tipo de reflexión en la que cada vez estamos más cerca, católicos y protestantes. Los ortodoxos tienen intereses más de otro tipo, en relación a la liturgia, a la espiritualidad, a la oración. No están tan focalizados en temas sociales o políticos, pero si los tuvieran también nos encontraríamos con ellos. Entonces, cuando hacemos encuentros, congresos, etcétera, la verdad es que no distinguimos mucho si somos católicos o protestantes. Nos encontramos ahí cristianos y uno dice yo soy católico, yo soy protestante, pues estupendo, bienvenido, y vamos a hablar, y cada uno desde su tradición, desde sus posiciones, pero nos distinguimos muy poco. Evidentemente, la doctrina social de la Iglesia, los documentos papales para nosotros católicos tienen un peso, una importancia que para los protestantes no tienen, pero nos gusta más hablar de pensamiento social cristiano en Europa, no tanto de pensamiento social católico, porque el católico parece que quiera decir no es protestante, cuidado, no te equivoques, estamos aquí en la Iglesia católica, que suena un poco a cerrado. En Estados Unidos, en cambio, ocurre todo lo contrario, es curioso. En Estados Unidos se habla más de Catholic Social Thought, de pensamiento social católico, más que cristiano, porque allí hay tantas iglesias evangélicas, tantísimas iglesias, más que granos de arena ahí en la playa, que cuando uno dice yo soy cristiano no queda muy claro. Bueno, ¿cristiano qué? Porque claro, cristiano... hay muchos cristianos de muchos tipos y desde la extrema derecha más bélica, que yo consideraría que eso no es cristianismo, digamos, hasta curas obreros y tal. Entonces, allí les gusta más definirnos, soy de tal iglesia, vale, ya me ubico un poco, ¿no? Y entonces dicen, no, I'm Catholic, yo soy católico, vale, ya me sitúo, eres católico romano, ya me sitúo, no eres de otra iglesia. No es tanto por marcar la diferencia, sino por decir quién eres, en qué comunidad estás, cosa que en Europa, insisto, no hacemos tanto. Por tanto, esto sería el pensamiento social cristiano. ¿Qué sería la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia es la enseñanza oficial de la Iglesia católica acerca de estos temas. Pero es enseñanza oficial y, por tanto, es doctrina. Doctrina suena un poco duro hoy en día, y entonces hay, por ejemplo, el padre Calvés le gustaba más hablar de enseñanza, que es un poco más humano, un poco más tierno. Doctrina suena un poco duro, pero bueno, enseñanza, doctrina, el término que os guste más, magisterio, sería de alguna manera, son documentos oficiales, son encíclicas papales, son exhortaciones apostólicas, son documentos conciliares, en particular del Vaticano II, si hubiera otro concilio, pues de otro concilio. También
también de conferencias episcopales, por tanto la Conferencia Episcopal Española, o los obispos vascos, o los obispos norteamericanos, o los obispos norteamericanos de Estados Unidos y de México, que hicieron hace pocos años un documento precioso sobre el movimiento migratorio, entonces en español y en inglés, sobre el tema migratorio. Son documentos oficiales con diferentes niveles de importancia. No es lo mismo que se junten los obispos catalanes o los vascos o la Conferencia Episcopal Española y saquen un documento a que lo haga un concilio ecuménico. Son valores distintos de importancia, pero todo eso ya está bastante determinado. Pero con esas diferencias que hay, todo sería doctrina social de la Iglesia, oficial y, por tanto, que forma parte del magisterio de la Iglesia. El documento que inició esta doctrina social de la Iglesia es Rerum Novarum en 1891, publicado por León XIII. Luego hablaré de este texto con un poco más de calma. ¿Quiere decir que antes no había? Sí que había. La doctrina social de la Iglesia es tan antigua como el cristianismo. Lo que pasa es que no se había sistematizado de una forma tan consciente. Quizás hay un momento muy fuerte de sistematización, que es la escolástica medieval, aunque la escolástica medieval el peso no cae tanto en lo social, económico, tiene partes muy importantes, pero no cae, sino más en general en la moral, en la ética, y por tanto con derivados sociales económicos. Pero realmente es con Rerum Novarum, 1891, hace ya siglo y pico, cuando se funda lo que se llama la moderna doctrina social de la Iglesia. Esta encíclica es tan importante que luego ha habido aniversarios que han ido hablando de estos mismos temas económicos, políticos, sociales, en fechas, en aniversarios de esta. Aquí os he puesto dos encíclicas, hay que corregir esto. Esto es una versión un poco quizás primeriza. Hay hasta 5 encíclicas cuyo año acaba en 1, porque es en el aniversario de 1891, más algún otro documento menor. Tenemos en primer lugar 40º anno, que como su nombre indica es a los 40 años, Pío XI en 1931. Tenemos Mater et Magistra en 1961. Tenemos 80ª Adveniens en 1971. Tenemos Laborem Exercens en 1981 y tenemos Centesimus Annus en 1991. Una palabra sobre el contexto de cada una de ellas muy brevemente. Rerum Novarum fue escrita cuando se le pidió al Papa León XIII que se pronunciara acerca de cuál es el sistema bueno, el capitalismo o el socialismo. A finales del siglo XIX llevaban ellos, yo no estaba, llevaban ya un siglo de revolución industrial. Por tanto, el capitalismo industrial muy desarrollado, que es el que hemos conocido nosotros. Luego nosotros hemos vivido la transición en la segunda mitad del 20 del industrial al financiero, y ahora estamos empezando un nuevo capitalismo, que es el capitalismo informacional, en donde el peso está en la información. Ha habido como 4 grandes etapas en el capitalismo: el comercial, que hunde sus raíces en la Edad Media, el comercial; después el industrial, que viene de la Revolución Industrial, final del 18, todo el 19, casi todo el 20, el financiero, que tiene su origen en el siglo XX, o su desarrollo por lo menos en el siglo XX, y el informacional, que si realmente llega a existir, están haciendo ahora. Bien, pues en el 1891 llevaban un siglo de capitalismo industrial. Un capitalismo que de alguna manera se había centrado en que para producir a gran escala, de manera industrial, hacía falta 2 grandes elementos: capital y trabajo. Y, por supuesto, tener un mercado, porque no sirve de nada que produzcamos mucho y cada vez más rápido si luego no hay nadie quien lo compre. Entonces, se daban estos elementos. Había capital acumulado del desarrollo agrícola del siglo XVIII, había trabajo, había un gran crecimiento de la población y mucha población que había abandonado el campo y que había ido a las ciudades, y, por supuesto, había mercado. Claro, ¿qué ocurre? Que se produce un gran desarrollo económico en el siglo XIX, un crecimiento económico como nunca había visto la historia de la humanidad antes, solamente superado por el siglo siguiente, el siglo XX,
y es un sistema que produce cierta perplejidad, porque por un lado da mucha libertad, aparentemente, cada uno puede comprar y vender lo que quiera, cada uno puede producir lo que quiera, fomenta mucho la idea de libertad individual, está acompañado de la filosofía liberal, de libertades del individuo, y por otro lado genera unas desigualdades sociales enormes y concretamente un proletariado muy maltratado. ¿Por qué? Porque al trabajador no se le paga en función de su dignidad, es decir, a ver usted, señor proletario, ¿usted cuánto necesita para vivir usted y su familia dignamente? Yo necesito tanto, pues tanto le vamos a pagar. No, esta pregunta no se hacía, sino que, a ver, ¿usted quiere ese trabajo? Sí, pues mire, le vamos a pagar tanto. ¿Esto no es suficiente? Pues váyase, cogeremos a otro. Como había muchos candidatos, porque el trabajo era muy sencillo, se había producido una subdivisión del trabajo, una división del trabajo, entonces lo que hacía cada trabajador era muy elemental, era muy sencillo. Por tanto, era muy fácilmente sustituible. No había que ser un gran técnico, un gran experto, como era el caso de la producción artesanal que venía de la Edad Media. Aquí todo es más simple. A veces casi solamente había que hacer un solo movimiento en una gran cadena industrial. Por tanto, fácilmente reemplazable. Al final cogían al hombre o a la mujer o al muchacho que estaba dispuesto a cobrar menos. Es decir, que el trabajador se convierte en un producto más dentro del mercado, el mercado laboral, y está sometido a la ley de la oferta y la demanda. Es decir, pues hay mucha gente disponible para coger ese trabajo, pues cogemos al que nos salga más barato y se acabó. De la misma manera que cuando vamos a comprar camisas, pues cogemos dentro de la calidad que queremos comprar la que nos salga mejor de precio y no nos hacemos más preguntas. Exactamente lo mismo. Bien, el proletariado del siglo XIX está en condiciones horrorosas, paupérrimas, y entonces se le dice al Papa, ¿usted cree que esto es correcto? ¿O este movimiento que está surgiendo en las últimas décadas, que se llama socialismo, que todavía no había cobrado, no se había convertido en sistema en ningún sitio? La primera revolución es de 1917 en Rusia, pero era un proyecto que tenía mucha fuerza, ya había habido Internacional Socialista, ya había habido el comunismo, el proyecto comunista, el anarquismo, tenía mucha fuerza. Y entonces el Papa dice ni uno ni otro, critica a uno y a otro, y esta crítica de uno y otro, este no pronunciarse a favor de uno o a favor del otro, de alguna manera ha iluminado la doctrina social de la Iglesia desde entonces hasta hoy. Ha sido muy iluminador. Es decir, la Iglesia no tiende a ponerse a favor de un sistema o cuando hay posicionamientos ideológicos que muchas veces son duales. ¿Estás a favor o en contra de este tema tú? En general, los temas sociales, políticos, es A o no A. ¿Tú estás con ellos o con nosotros? La Iglesia, más bien, no se pronuncia por uno o por otro, sino que de alguna manera busca recuperar el humanismo, la dignidad de la persona, y decir, es que ni en uno ni en otro la dignidad humana está respetada. Por tanto, no me voy a pronunciar sobre este o aquel, porque de hecho ninguno de los dos me gusta. Entonces, ¿cuál? No, es que tampoco voy a proponer un tercer sistema. Sí, porque a la Iglesia no le toca proponer un sistema económico, sino que le toca mantener esa inspiración, ese humanismo, y que nosotros, los ciudadanos, los miembros de la sociedad, pues veamos cuál es el sistema económico más adecuado, pero no va a ser la Iglesia quien doctrinalmente diga el capitalismo es lo correcto o el socialismo es lo correcto, o incluso la doctrina, o incluso la economía social de mercado, que es un sistema que vino luego inspirado en la doctrina social de la Iglesia, como explicaré enseguida. No es tampoco el sistema correcto, sino que va dando criterios para que nosotros tengamos autonomía y nosotros vayamos tomando decisiones. 40 años después, en plena crisis económica, 1931, después del crack del 29, Pío XI escribe Quadragésimo Anno. Es en plena crisis del capitalismo, la primera gran crisis. Había habido alguna anterior, en 1870 había habido una crisis de crecimiento importante, pero aquí es el primer gran crack o crash del sistema. Y por otro lado, en los años en que el socialismo soviético se está poniendo de moda, primer plan quinquenal, se está desarrollando mucho, y entonces da la impresión de que bueno, el capitalismo se hunde y en cambio aquí surge algo nuevo, ¿no? Entonces Pío XI de nuevo se muestra crítico con un sistema y con otro.
De nuevo, Mater et Magistra, esta vez Juan 23, 1961, ahora en un contexto en el que poco a poco se va despertando el tercer mundo, en el que se van independizando muchos países que antes eran colonias. Al independizarse tienen voz en el foro internacional, en particular en Naciones Unidas, y por tanto pueden decir, pues aquí estamos, yo soy el delegado de Nigeria, o yo soy el delegado del Chad, o yo soy el delegado de la India, y en mi país hay un montón de pobres. Bien, esto tan elemental antes no se podía hacer porque no había ningún delegado de la India, o de Nigeria, o del Chad. No había ninguna posibilidad de que estuvieran representados. Aunque quizás en Nigeria y en Chad haya un dictador, y por tanto no representa realmente a la población. Pero bueno, ya es algo si al menos el país oficialmente tiene voz en Naciones Unidas. En ese contexto de despertar del tercer mundo, de tomar conciencia de la pobreza del mundo, se escribe Mater et Magistra. Octogésima Adveniens, el 71, Laborem Exercens, el 81, y Centésimos Annus, el 91, en contextos distintos que ahora no voy a desarrollar. Bien, el punto número 1, la dignidad de la persona humana, de alguna manera es el gran marco de toda la doctrina social de la Iglesia y de todo el pensamiento social cristiano. La dignidad de la persona humana es una expresión que me vais a oír repetir muchas veces a lo largo de esta exposición, porque es como aquella melodía de una película que se va, como la del Doctor Zhivago o la del Tercer Hombre, que se va saliendo una y otra vez, que no es la única melodía de la película, pero hay una que sale constantemente y que da esa melodía que sale una y otra vez en la doctrina social de la Iglesia, es la dignidad de la persona humana. El ser humano es individual y social, es las dos cosas de manera esencial. Las dos grandes tradiciones modernas han afirmado lo uno o lo otro, pero ninguna de las dos ha afirmado las dos cosas a la vez. El liberalismo ha afirmado que el ser humano es un individuo. Y el socialismo ha afirmado que el ser humano es miembro de una sociedad, y en particular de una clase social. ¿Qué significa que el ser humano sea un individuo? Significa que ninguno de nosotros es idéntico a otro, que cada uno es único, es lo que se llama el carácter de unicidad, no de unidad, sino de unicidad. Cada uno de nosotros es único, que no somos simplemente granos de arena en el mar, sino que cada uno es único, tiene un nombre, tiene un rostro, una unicidad que nos viene por diferentes niveles, el nivel del genotipo, el nivel del fenotipo, la historia, diferentes dimensiones de nuestro ser, más biológico, más físico, más psicológico, más social, pero en nuestros diferentes niveles cada uno tiene un rostro distinto y tiene un nombre distinto y tiene una historia distinta. Los gemelos idénticos serían una aparente excepción, pero ni siquiera ellos serían excepción. Es que no los distinguimos, no se distinguen quizás físicamente, pero luego ya en sus comportamientos, en sus actitudes, en muchas cosas se ve que son distintos. El liberalismo afirma que el ser humano es sobre todo el individuo que se construye a sí mismo y que construye su futuro en libertad. No niegan lo social los liberales del siglo XVIII, no lo niegan, pero se lava de soi, digamos, bueno, esto ya vendrá, y esto ya viene por sí solo, no hace falta esforzarse mucho. Si cada uno se construye a sí mismo, si cada uno construye su futuro lo mejor que puede, realmente el resultado va a ser una fantástica sociedad, porque cada uno va a aportar lo mejor de sí mismo y la sociedad va a salir sola. Por supuesto, los mejores liberales eran mucho más matizados. Adam Smith, por ejemplo, que siempre es el que citamos, siempre lo citamos mal, porque siempre citamos el mismo texto, la misma idea de que cada uno ha de mirar por su propio interés y al final habrá una mano invisible que de alguna manera hará que la sociedad salga beneficiada, pero nunca citamos que hay otros capítulos del mismo libro en que desarrolla amplísimamente que la función social es muy importante, que la moral es muy importante, que nunca nos podemos saltar las normas morales, y esto lo hemos olvidado.
El socialismo acentúa la idea de que el ser humano es sobre todo social, que el individuo es una construcción burguesa, es una deformación del ser humano, que el ser humano es sobre todo miembro de una sociedad. Y aquí entronca con sociedades anteriores a la moderna, porque las sociedades anteriores a la moderna eran sobre todo sociedades en las que se acentuaba más lo social que lo individual. Si la modernidad empieza más o menos en el siglo entre el XV y el XVI, especialmente en Italia, y nos quedan pues fantásticos textos, cuadros, construcciones arquitectónicas, esculturas. Siempre les digo a mis alumnos y en clase en la universidad, y os lo puedo decir a vosotros aquí ahora, que si nos preguntan por autores, artistas del siglo XVI italiano, seguro que todos sabemos decir varios nombres, todos sabremos decir Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, y diremos 3, 4, 5, y los más cultos llegarán a 10 o 12. Luego nos preguntan por autores del siglo X, XI, y sabemos uno o ninguno, más bien tirando a ninguno. ¿Por qué? Porque en sociedades anteriores a la modernidad lo importante no era tanto el individuo, sino que era el grupo al que pertenecías. Sí que hay algunas figuras individuales, un Julio César, una Cleopatra, un Alejandro Magno, un Carlomagno, sí que había grandes figuras muy importantes, pero en general se valoraba más si tú eras un patricio o eras un plebeyo, si eras un varón, si eras una mujer, si eras un libre, si eras un esclavo, si eras un ateniense o eras un espartano, si eras un cristiano, un musulmán, son todo colectivos, si eras un judío, son todo colectividades. Es la modernidad la que rompe con esto, es la modernidad la que irrumpe con la idea de individuo, el liberalismo, y desarrolla lo que os he explicado hace un momento. Y en cambio el marxismo, que tiene una componente judía muy importante, de una fe, una sociedad futura, la tierra prometida sería la sociedad comunista, recupera de alguna manera esa idea de sociabilidad, esa idea de que somos sobre todo miembros de la sociedad. Recordad que la fe judía y por tanto la fe cristiana, que nosotros, la fe cristiana tiene sus raíces en el judaísmo, es en primer lugar comunitaria y después personal. No olvidemos esto. La primera experiencia de la Biblia es la del pueblo de Israel, que es un pueblo. Y en el seno de esa experiencia comunitaria cada uno va desarrollando su fe y poco a poco, ya sobre todo el Nuevo Testamento, se va desarrollando más la idea de que cada uno pues desarrolla, cree, y cuando profesamos nuestra fe pues solemos decirlo en primera persona del singular. Creo en Dios. Podemos decir creemos, pero de hecho solemos decir creo en Dios, porque soy yo, no mi hermano, ni mi padre, ni mi madre, sino yo quien libremente acojo una tradición y una enseñanza, pero yo decido continuar esto y no me siento forzado a hacerlo, sino que lo hago libremente. Bien, el concepto de persona, que está tan presente en el pensamiento social cristiano, en la doctrina social de la Iglesia, no dice si somos individuo o si somos miembros de una sociedad, sino que dice somos las dos cosas y más. Las dos cosas y más. Somos individuos, cada uno es único. Recordad que Jesús llamaba a cada uno por su nombre. Siempre es bonito ver cómo Jesús llama a las personas. No son colectivos para él, sino que son personas concretas. Esto es una tradición del cristianismo, tenemos nombre, cada uno es único. Toda nuestra vida se desarrolla comunitariamente, no podemos prescindir nunca de los demás. En nuestra fe y cualquier constructo humano que hagamos de tipo político, económico, social, ha de ser comunitario, ha de ser social, pero ninguna de estas dos categorías, ni siquiera ambas juntas, llegan a cubrir todo lo que es el ser humano. El ser humano es esto y más. Y la idea de persona es que es individuo, es miembro de una sociedad y está abierto a la trascendencia. Es decir, la dignidad que tenemos no nos viene por el hecho de que cada uno sea único, aunque cada uno es único. No nos viene porque seamos miembros de una sociedad, aunque somos miembros de una sociedad.
No es la sociedad la que nos da la dignidad. La dignidad nos viene del Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza. Por tanto, nuestra dignidad es anterior a cualquier constructo social. Esto es una cosa que hemos olvidado en el mundo moderno. Tendemos a creer que es el pueblo es el que es soberano. El pueblo. El pueblo se organiza, el pueblo democráticamente escribe leyes que luego hay que cumplir obligatoriamente y que luego se pueden cambiar con un sistema previamente establecido. Solamente en ciertos momentos en que la cosa no funciona se puede dar una revolución. Si no, pues hay unos mecanismos para cambiar. Da, por tanto, la impresión de que la dignidad nos viene del carnet de identidad. Y no es cierto. Nuestra dignidad es anterior al carnet de identidad. Y en esto la Iglesia es muy seria. Es decir, nos viene del hecho de que estamos creados a imagen y semejanza de Dios y, por tanto, que nuestra dignidad es anterior a cualquier pasaporte, a cualquier concreción que pueda haber. Esto provoca lo que podríamos llamar un dualismo filosófico. Es decir, esto hace que la realidad se divida en dos grandes bloques: el ser humano, varón y mujer, y el resto de la naturaleza. Hay un dualismo filosófico. Hay como un abismo. No es lo mismo si estamos hablando de una persona que si estamos hablando de un perro, de una planta o de una piedra. Esto significa, por tanto, que el ser humano tiene derechos, que estos derechos no se los da la sociedad, y enseguida llegaré al punto 2 sobre los derechos humanos, que tiene unos derechos, que estos derechos le vienen por la dignidad que tiene, una dignidad con la que ha nacido, que no le da ninguna comunidad ni ninguna sociedad, que es anterior. Ahora bien, el peligro de este dualismo filosófico, y esta es la crítica que hicieron algunos ecologistas a partir de los años 70 y 80, es que se produzca un desprecio acerca de ese todo lo demás. De que al dar tanta dignidad al ser humano, al ser el discurso cristiano un discurso humanista, una antropología humanista, fijaos que la expresión antropología humanística parece un poco redundante, porque aparece dos veces el término humano. Anthropos significa humano, significa hombre, el sentido de ser humano, que viene del griego. Entonces, antropología sería el estudio acerca del ser humano, antropología humanista, estudio acerca del ser humano humanista. Dices, uy, aquí se te ha ido un poco, te has liado. No. Es que es una concepción acerca del ser humano en la cual lo más importante es lo humano. Por eso hay dos veces la afirmación de humano. Porque podría haber una concepción acerca del ser humano en la cual el ser humano, por ejemplo, fuera una criatura más de la creación, entre otras. Sería una antropología más de tipo cósmico, por ejemplo. O sea, que no es una redundancia, sino que se dice dos veces la palabra humano, una en griego y la otra con su raíz latina, a conciencia. Bien, la teología de la creación, que es muy antigua, se ha retomado en las últimas décadas en la doctrina social de la Iglesia y corrige este posible error que sería creer que porque hay un dualismo filosófico, porque afirmamos sí que el ser humano tiene una dignidad que no tienen ni el resto de animales, ni las plantas, ni lo inorgánico, no obstante, esto no nos da derecho a maltratar. Y la imagen del Génesis, del jardín, sería de alguna forma la imagen que nos ayuda a entender lo que sería el lugar del ser humano en la tierra. Es decir, la tierra no le pertenece al hombre. La tierra pertenece a Dios. El hombre es el administrador de la tierra. Imaginemos un jardín en el cual hay un señor que es propietario. El señor no sabe cuidar del jardín porque no es jardinero, no tiene tiempo ni pericia para ello. Contrata a un jardinero y le dice, mira, yo te voy a pagar cada mes un salario y tú cuida de mi jardín. El Génesis no lo explica así exactamente, pero la idea sería esta. El jardinero contestaría, bueno, ¿pero qué quiere que plante? ¿Rosas, amapolas? No,
el que sabe eres tú, haz lo que quieras. Tú eres el experto, yo confío en ti, yo te pagaré. Obviamente el resultado ha de ser un jardín bonito, hermoso. Esto es exactamente lo que en la teología de la creación se dice que se ha hecho con nosotros. Hemos recibido la tierra, podemos hacer lo que queramos, no se nos dice, pero has de ser capitalista, pero has de ser socialista, pero has de ser... No, no se nos dice, tú verás con tu responsabilidad, pero al final el resultado ha de ser una tierra habitable en la que todos, sin excepción, podamos vivir. Por tanto, somos no propietarios de la tierra, sino responsables de la tierra. Con capacidad de tomar decisiones, sí, podemos cortar árboles, sí, podemos consumir petróleo, sí, podemos beber agua, sí, solo faltaría, si no, no podríamos vivir, podemos tomar muchas decisiones, podemos poner presas en los ríos, pero hemos de ser responsables que lo que salga al final sea realmente algo habitable. Por tanto, en esta dicotomía individuo-sociedad, el pensamiento social cristiano se pronuncia a favor de la idea de persona, de la dignidad de persona, que va más allá de esto. Entronca aquí con la filosofía personalista, esto ya era el punto número 2, con la filosofía personalista, que le ha ido muy bien al pensamiento, a la doctrina social de la Iglesia. Hay varios autores del personalismo del siglo XX, es una corriente filosófica del siglo XX. El personalismo es fruto del cristianismo y la doctrina social de la Iglesia es fruto del personalismo. Es decir, de alguna manera es como el huevo y la gallina. El personalismo realmente hunde sus raíces en la antropología cristiana y al mismo tiempo se ha desarrollado con cierta autonomía y a la hora de hacer encíclicas, especialmente ya entrados el siglo XX, pues utilizaron los papas el lenguaje de la filosofía personalista, que viene a ser lo que os he explicado ahora, esta idea de que el ser humano es persona, individuo, miembro de una sociedad, abierto a la trascendencia, abierto, y que su dignidad no le viene ni de su carácter individual ni de su carácter social, sino que va más allá de esto, y es un humanismo además integral. Esta idea de humanismo integral, que es una expresión de Jacques Maritain, que es quizás el autor que está más presente en la doctrina social de la Iglesia, de alguna manera como referente filosófico, es importante porque esto también es algo que está importante en diferentes temas. Vamos a ver, en los últimos siglos el pensamiento se ha ido haciendo parcial. Si en la Edad Media el pensamiento era bastante holístico, se miraba más la totalidad del ser humano, el ser humano dentro de la naturaleza y en la creación. Poco a poco se va viendo que se va avanzando en las ciencias, especialmente ya en el siglo XVII, y se va viendo la necesidad de irse especializando. Fijaos como en el siglo XVI todavía no, tenemos un Leonardo da Vinci que era un poco todo, ¿no? Que era pintor, era escultor, ya diseñó la cadena, aunque no se utilizó en aquel momento, que luego ha servido en la industria y en la bicicleta, y un montón de cosas. Eran muchas cosas al mismo tiempo, eran literatos, eran escritores, eran científicos. Ese hombre renacentista va desapareciendo y entra el siglo XVII, el XVIII, el XIX, y se van especializando, se hacen como dos grandes zonas del conocimiento, el conocimiento de la naturaleza, las ciencias naturales, y el conocimiento del ser humano, de lo social, de las humanidades, las ciencias del espíritu, y poco a poco se va fragmentando cada vez más, y hemos llegado a nuestro presente, en el cual uno es filólogo inglés, especializado en la última temporada de Shakespeare, o sea, realmente se va fraccionando el conocimiento, la química, la bioquímica, dentro de la bioquímica del cerebro, dentro de la química del cerebro, que nos ha ido de maravilla, porque cuando uno tiene, por ejemplo, una enfermedad importante, la verdad es que agradece que el que le atienda sea un experto en eso. No que sepa un poco de todo, sino en eso. Mire, es que yo tengo un tumor de tal tipo, yo tengo en la columna no sé qué, pues mire, esta es mi especialidad. Hombre, pues no sabe cuánto le agradezco yo que usted haya dedicado décadas de su vida a estudiar solo esto, porque usted probablemente me va a poder curar gracias a eso. Si supiera un poquito de todo, quizás no me podría curar. Fantástico. ¿Cuál es el problema? Que hemos perdido de vista la idea de que somos una persona, de que somos siempre un ser humano. Es decir, yo
En este momento soy pues un profesor que da aquí una explicación. En otro momento soy un padre de mi hija, en otro momento soy un marido de mi mujer, en otro momento seré un cliente de una tienda de ropa, en otro momento seré un espectador de televisión, en otro momento seré un paciente de un médico. Y en cada una de estas funciones yo de alguna manera pues soy distinto, por así decirlo. En estos diferentes ámbitos en los que me muevo, se me mira de maneras distintas. No es lo mismo mirarme como hermano, que como profesor, que como discípulo, que como cliente de una tienda de ropa, que como lo que sea. Las miradas son distintas. Y, por supuesto, el especializado en oncología, si yo tuviera un tumor, pues me miraría como paciente que soy de este problema, y el especializado en la vista, pues el problema que pueda tener yo en la vista. Pero hemos perdido de vista la visión holística, que todo está conectado. Y en esto la Iglesia ha insistido mucho. La Iglesia dice en los documentos de los últimos 40 años, no se puede separar el desarrollo humano de la paz, de la ecología. No son lo mismo, pero no se entiende lo uno sin lo otro. Fijaos que cuando hacemos congresos internacionales o seminarios, hablamos o de desarrollo humano, o hablamos de la paz, o hablamos de ecología, o incluso a veces nos especializamos más y hablamos del problema del agua, del problema del petróleo, de las energías renovables. Vamos tendiendo, y hemos perdido de vista la idea de que somos, de que el hombre es uno, de que el ser humano es uno. Entonces, el humanismo integral intenta recuperar esta idea. No se dice que la especialización esté mal, en absoluto, es muy importante, pero en ningún momento hemos de olvidar que somos un ser humano. Y, por tanto, esta visión holística, esta idea de que todo va conectado. Por eso choca un poco cuando Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, 2009, dice, cuando hablamos de ecología, lo dice con otras palabras, pero yo hago traducción para que se entienda mejor y también porque tampoco me acuerdo de las palabras exactas del Papa. Benedicto XVI dice, cuando hablamos de ecología deberíamos hablar acerca del aborto. ¿Cómo del aborto? Deberíamos hablar acerca de la eugenesia. ¿Cómo de la eugenesia? ¿Qué tiene que ver la ecología con la eugenesia? Deberíamos hablar acerca de la eutanasia. A ver, ¿se le han cruzado los cables al Papa? No. Él dice, es que todo va conectado. ¿Qué es la ecología? Dice él. La ecología es el respeto por la casa en la que vive el ser humano. Es una actitud de respeto hacia la naturaleza y de utilizar la naturaleza en la medida y solo en la medida en la que eso nos permita vivir dignamente y nunca abusar de ella, nunca maltratarla, expresiones que toma del ecologismo moderno. Dice, pero es que lo mismo habría que decir cuando hablamos del no nacido, cuando hablamos de otros temas que parece que no tienen nada que ver con la ecología, y él dice, deberíamos utilizar la misma argumentación. Entonces, a nosotros nos choca un poco, porque cuando hablamos del aborto es un tema, y si hay masa forestal o no en la Tierra es otro tema muy distinto, y buscamos a expertos muy distintos. Cuando hablamos de ecología, y él dice, no, es que es lo mismo, o está todo conectado, visión holística. Del mismo modo que la paz y el desarrollo humano va conectado, porque ¿qué es la violencia? Sino de alguna manera, simplificando mucho, de alguna manera la fuerza que intenta compensar las desigualdades. Si el ideal es que la humanidad estuviera equilibrada, como una barca, como un barco, ¿de acuerdo? Cuando se produce un desequilibrio, si no logramos equilibrar de manera pacífica, ordenadamente, se puede producir una especie de pánico, de tensión, de fuerza, en la que se busca el equilibrio. Y fijaos cómo en el fondo de los procesos violentos siempre hay una percepción de una desigualdad y un deseo de lograr una igualdad. La percepción de la desigualdad puede ser una desigualdad real y puede ser subjetiva. Puede ser que uno diga, yo soy pobre y delante de mí hay gente muy rica y como el sistema no me permite ganar más dinero o quizás ni siquiera me permite trabajar, pues yo voy a robar al rico
o si yo soy un africano, voy a pasar ilegalmente la frontera para ir a Europa, para intentar conseguir allí el dinero que yo no consigo en África, entonces si no puedo hacerlo legalmente, lo haré ilegalmente. Esto es la violencia. O puede ser una percepción subjetiva, que uno diga, es que mi pueblo está oprimido, es que mi colectivo está oprimido, otro le dirá que no, hombre, que no está oprimido. Bien, ahí podríamos discutir si está oprimido o no. Por lo tanto, puede ser subjetivo, puede ser objetivo, pero fijaos cómo muchas veces, por eso poner en relación desarrollo humano con paz es importante, porque si hay desarrollo humano, es decir, si avanzamos hacia un mundo en el que los derechos humanos estén respetados, entonces habrá paz. Mientras que si los derechos humanos no son respetados, si hay una enorme desigualdad ricos-pobres, si el sistema no permite a todos vivir dignamente, entonces surgirá la violencia, y cuando surja la violencia nos preguntaremos entonces por qué no hay paz. Y la ecología entra aquí también, porque sabemos que cuando la ecología no es respetada, que cuando el desarrollo humano no es respetado, cuando hay mucha pobreza, hay más devastación ecológica. Yo recuerdo en El Salvador, en un barrio muy pobre de la capital, que se llama La Chacra, estuve de visita, no viví allí, me sorprendió, igual hoy ya no está así, pero hace unos años estaba así, recuerdo que había como un barranco donde había mucha basura, y la primera vez que visité aquel barrio, de las pocas veces que lo visité, el tiempo que estuve en El Salvador, hace ya unos 20 años o casi, pues pregunté yo ingenuamente, ¿y cuándo recogen la basura aquí? Y me dijeron, no se recoge. ¿Cómo que no se recoge? No se recoge. Pero aquí echan, sí, aquí echan la basura. Entonces ahí se iba acumulando la basura, iba contaminando aquello, un riachuelo que pasaba por allá, y eso... Por tanto, el subdesarrollo o la pobreza tiene consecuencias ecológicas. Hay un maltrato de la naturaleza, no solamente la riqueza es muy maltratadora de la naturaleza, es que también la pobreza. O sea, la enorme desigualdad atenta a la naturaleza por los dos extremos, por arriba y por abajo, porque la enorme riqueza es muy maltratadora, en el sentido de que uno se puede permitir lo que quiera y es igual, con tal de que sea para mí me da igual, y al mismo tiempo la pobreza. Bien, cuidado, no es el personalismo la única filosofía que encajaría con la doctrina social de la Iglesia. La teología de la liberación también ha aportado algo muy interesante, que es el darse cuenta de que si la fe cristiana es una fe que habla de salvación, de liberación, entonces, y de una fe, de una salvación, de una liberación que abarca todos los órdenes de lo humano, también tiene, por tanto, que abarcar lo estructural, lo económico, lo social, y esto se desarrolló en los años 60, 70, 80, ha ido perdiendo un poquito de fuerza luego, en América Latina, la teología de la liberación, aquí en Europa, la teología política. Pero ha sido una aportación muy importante, la idea de que la fe cristiana también tiene que estar. El problema que tuvo la teología de la liberación, me parece que todos vosotros lo habéis vivido de algún modo u otro, es que se produjo un cierto cortocircuito histórico, porque por un lado tomó elementos del marxismo, en el sentido de análisis de estructuras, de darse cuenta de que no basta con cambiar los corazones, hay que cambiar también las estructuras, aunque después del socialismo hemos visto que no basta con cambiar las estructuras, hay que cambiar también los corazones, porque Lenin y Stalin cambiaron la estructura, pero quizás no cambiaron los corazones, y por eso murieron más personas bajo Stalin que bajo el zar Nicolás II. Por lo tanto, tiene que haber una conversión personal, ambas cosas, sin duda. Entonces, la teología de liberación... Pero claro, como el marxismo era muy anticlerical, muy anticristiano, se produjo un cortocircuito, porque por un lado es una teología que se da la mano con el marxismo en el deseo de cambiar las estructuras, de reivindicar la justicia, de acabar con la pobreza, y ahí nos damos la mano. Pero claro, el momento en el que el marxismo va contra la libertad individual, va contra la propiedad privada, va contra la Iglesia, va contra el catolicismo, va contra el cristianismo, allí la Iglesia se sintió muy incómoda, ya que se produjo este cortocircuito histórico que muchos de vosotros habéis vivido y que ha sido, por tanto, un problema que ya actualmente ya no está tan presente.
Avanzo el punto número 2, la antropología cristiana como fundamento primero de los derechos humanos. Aquí voy a ser un poco más breve porque algunas cosas ya han salido. Dignidad humana y derechos humanos podríamos decir que son sinónimos, habría algún matiz. En general, en el discurso de doctrina social de la Iglesia, la expresión que solemos escuchar es la de dignidad de la persona humana. Cuando hablamos en lenguaje civil, solemos hablar de derechos humanos. Los derechos humanos tienen una raíz en la antropología cristiana, en el humanismo cristiano. Son un discurso humanista, en el que dicen que el ser humano tiene una dignidad que le viene ya en su propio nacimiento, que ya viene con él, que de alguna forma viene con su propia naturaleza. La fundamentación civil de este discurso hasta ahora no se ha encontrado. Se ha intentado cómo poder fundamentar la filosofía de los derechos humanos que no sea en clave religiosa, y no ha habido manera. Por eso ha habido ya filósofos como Victoria Camps, profesora en Barcelona de filosofía, de ética, que dijo: no lo intentemos más, no vale la pena. Al final es una fe civil, no religiosa, pero es una fe. Creemos que todos tenemos esta dignidad. No podemos demostrarlo, pero lo creemos, es una fe. Ha habido muchos intentos, pero ninguno ha sido convincente de manera definitiva. Bien, este humanismo, obviamente el primer humanismo es el humanismo griego, en torno al siglo V antes de Cristo. Es la primera vez en que en la filosofía, en el que el pensamiento humano no se habla solamente de nuestro pueblo, los judíos, o nuestro pueblo, los atenienses o los espartanos, sino que se habla del anthropos. Y por tanto ahí está el humanismo germinal, el primer humanismo. Lo que es que no tuvo consecuencias prácticas, no demasiadas, digamos, porque a la hora de la práctica no era lo mismo ser varón que ser mujer, y no era lo mismo ser libre que ser esclavo. Por tanto, en la práctica, el que vivía con ese humanismo teórico, en la práctica era el varón libre, varón con V, el varón libre, pero no la mujer, no el esclavo, y no la esclava. Pero ya se creó el lenguaje y la idea de anthropos, que es mucho. Fijaos que en las lenguas antiguas, si yo conociera lenguas antiguas os lo diría, pero no las conozco, antiguas me refiero a anteriores al latín y al griego, en muchas lenguas, para decir ser humano y para decir miembro de nuestro pueblo, la palabra era la misma. No había dos palabras distintas, porque era lo mismo ser humano y ser miembro de nuestra tribu o de nuestro pueblo. Los demás no eran seres humanos, los demás eran bestias. De alguna manera, no sé si habéis visto la película Independence Day, ¿no?, que llegan aquellos extraterrestres, y lo primero cuando uno ve aquel bicho raro grande es que esto no es un ser humano. Es lo primero. Si hubiera un Independence Day 2, 3, 4, 5, quizás se podría creer que al final diríamos, pues fíjate, sí que son humanos, o habría que encontrar una palabra nueva para hablar de, porque también aman, también sienten, también tienen lenguaje, también. Pues un poco esa era la imagen que tenían los antiguos cuando se encontraban con los bárbaros. Vestían distinto, tenían barbas larguísimas, color de piel muy distinto, no se les entendía, decían barbar, de ahí viene bárbaro, no se les entendía. Entonces era la sensación de que eran extraterrestres, podríamos decir. Un poco como nosotros con los extraterrestres figurados de película, porque hasta ahora no hemos encontrado nunca ninguno. Bien, los primeros que dicen ser humano son los griegos, aunque no lo ponen en práctica. La primera vez que se pone en práctica es con el cristianismo del siglo I. Las primeras comunidades cristianas ponen en práctica el humanismo. Es decir, que como dice San Pablo en Gálatas, en Jesucristo ya no hay hombre ni mujer, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay judío ni griego. Son las tres grandes divisiones de la sociedad de entonces. Eran, ¿eres hombre o mujer? Porque no es lo mismo. ¿Eres libre o esclavo? Porque no es lo mismo. ¿Eres de la fe judía cristiana o eres pagano? Porque no es lo mismo. En Jesucristo ya no hay
hombre o mujer. Ya no hay judío o griego, pagano. Ya no hay libre o esclavo. Este es el primer humanismo y realmente se puso en práctica. Misterios de la historia, cuando se cristianiza el Imperio Romano, no se cristianiza, sino que se romaniza el cristianismo. Es curioso, el siglo IV, cuando ya se hace el cristianismo una religión oficial, en lugar de convertirse en una enorme comunidad cristiana que viviera poniendo en práctica la fe de la Eucaristía, cuando vamos a comulgar, todos comulgamos del mismo pan y del mismo vino, no hay pan de primera para el rico y pan de segunda para el de clase media y pan de tercera para el pobre, y para el muy pobre no hay pan, sino que todos comulgamos del mismo pan. Es decir, que estamos celebrando que todos somos iguales, hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Por tanto, la cristianización del Imperio Romano debería haber puesto estructura económica y política a esta fe cristiana, y no fue el caso. Algo sí, pero no mucho. Algo sí, pero no mucho. Más bien se romanizó el cristianismo. Es decir, que el cristianismo se contagió, de alguna manera, de estructuras imperiales, etc. Entonces, desde entonces, este humanismo cristiano desaparece, como estos ríos que aparecen y desaparecen, y reaparece con la Ilustración a finales del siglo XVIII. Hay momentos, sí, San Francisco de Asís, siglo XIII, el humanismo italiano, siglo XV, los misioneros que denunciaron la conquista española, siglo XVI, Antón de Montesinos, Bartolomé de las Casas, las reducciones jesuitas del Paraguay, la Escuela de Salamanca, siglo XVI, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, la Escuela de Coimbra, siglo XVII más bien. Son momentos de humanismo, pero muchas veces es un humanismo puntual, los que estaban en torno a Francisco de Asís, los que estaban en torno a Bartolomé de las Casas, los que estaban los guaraníes, las reducciones del Paraguay, pero no empapa la estructura. Es con la Revolución Francesa y con la Revolución Americana, a finales del XVIII, cuando de alguna manera se intenta que toda la sociedad se empape estructuralmente de ese humanismo. Un humanismo de raíz cristiana, aunque cuidado, con un lenguaje que venía de los griegos antes del cristianismo, paralelo al judaísmo, o sea que no venía del judaísmo. Curiosamente, se produce también que cuando llega, no llega como un fruto cristiano, sino más bien como un fruto civil. La Revolución Francesa y la Revolución Americana, la Revolución Francesa sí, fue un poco más anticlerical, pero más bien el anticlericalismo viene sobre todo del XIX, no son movimientos antirreligiosos, pero sí que son, podríamos decir, arreligiosos. Este es un discurso civil. Y claramente, cuando ya se llega a los derechos humanos de Naciones Unidas en 1948, entonces el lenguaje es claramente civil. Con esto, Naciones Unidas no estaba diciendo los derechos humanos no tienen nada que ver con la antropología cristiana. No, no estaban diciendo esto. Los que redactaron eran muy conscientes de que las raíces de ese discurso de Naciones Unidas son raíces cristianas, del humanismo cristiano, con un lenguaje griego anterior al cristianismo. Son muy conscientes. Pero ¿qué pasa? Que si lo dicen, entonces se van a poner en contra a los ateos, agnósticos, musulmanes, budistas, etcétera, que van a decir, bueno, esto, como se dice hoy, es un rollo cristiano, pero no va con nosotros. Tenía que ser algo que fuera de toda la humanidad. Y por tanto, adrede se quitó cualquier referencia a lo que sería la fe cristiana y a cualquier referencia religiosa. Lo único que se dice es que hay libertad religiosa, que cada uno puede tener la fe que quiera. Es la única alusión que se hace. Pero si uno toma la filosofía que hay allí, lo va desgranando y va viendo que punto tras punto todo es humanismo cristiano, en un caso con lenguaje liberal, derechos del individuo,
yo puedo votar, yo puedo comprar o vender lo que quiera, yo puedo viajar, yo puedo construir mi propio futuro, o con un lenguaje socialista, derechos económicos y sociales. Naciones Unidas no quiso pronunciarse a favor del liberalismo o el socialismo, sino que lo que hizo fue redactar los derechos humanos con lenguaje liberal y socialista al mismo tiempo, haciendo abstracción de cualquier referencia religiosa. No obstante, para entender la idea de derechos humanos, si lo queremos entender a fondo, tenemos que entender que tiene un origen en la antropología cristiana. A la Iglesia, una vez más, pasa que le pilló todo esto con el paso cambiado. Lo de pillar con el paso cambiado, como veis, pasa muchas veces. La teología de la liberación en los años 60, el humanismo cristiano en el siglo XVIII, y ahora ocurre algo un poco parecido, ¿no? El Papa Pío XII no sabía muy bien si bendecir o no los derechos humanos. Porque, claro, ¿qué ocurre? Si dice sí, tiene que decir que hay libertad religiosa y, por tanto, que cada uno podrá ser católico o no según quiera. Y esto iba contra su manera de concebir el cristianismo. Él era, pues hecho un poco a la antigua, y el catolicismo es lo verdadero, lo auténtico. Lo demás es erróneo, o puede haber parte de verdad, como decía San Justino. Puede haber parte de verdad, sin duda, pero propiamente en su mentalidad la auténtica fe es la católica. ¿Cómo entonces vas a decir que hay libertad religiosa? No tiene ningún sentido. Cuando hay dos platos, uno está envenenado y el otro no, tú no dirás, escoge el que tú quieras. Si tú sabes que el plato bueno es este, dirás, no, no comas de este, que es un mal plato, que va a acabar contigo, come de este, que es el bueno. No tiene sentido saber qué plato es el bueno y decir que tenemos libertad para escoger. No tiene ningún sentido. Por tanto, si sabemos que la fe católica es la auténtica, no tiene ningún sentido decir que podemos escoger. Pero, por otro lado, si decía no a los derechos humanos, se estaba poniendo en contra del humanismo cristiano, del cual el exportador, por tanto, no se pronunció y no dijo nada. Y poco después llegó Juan XXIII, y Juan XXIII, que ya sabéis cómo era, muy libre, muy espontáneo, dijo, por supuesto que sí, adelante, y, como siempre, dio varios pasos más, dijo, no solamente derechos, sino que también deberes, que es muy interesante. No solamente derechos, sino también deberes, porque derechos y deberes son las dos caras de la misma moneda. Si solamente hablamos de derechos humanos, que por supuesto que hay que hablar de derechos humanos, entonces estamos construyendo, Juan XXIII no lo dice así, dejadme que lo traduzca yo un poco, estamos construyendo un ser humano adolescente, quejica, protestón. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro, pues ahora quiero otro móvil, pues ahora quiero otro pantalón nuevo, pues ahora quiero otro coche, pues ahora quiero otra bicicleta, que es un poco el lenguaje adolescente, el cual uno se siente mayor, porque ya ve que no es un crío, pero todavía no es mayor. Entonces esa zona intermedia ya no es niño, todavía no es adulto, y una de las características es que uno se vuelve muy, pues yo tengo derecho, pues yo vuelvo a casa a la hora que me da la gana. Entonces los derechos humanos es un lenguaje adolescente, de una humanidad que se está despertando, de una humanidad que está entrando en la mayoría de edad, como decía Kant en el siglo XVIII, de una humanidad que es consciente de que no hemos de esperar a que Dios nos diga lo que hay que hacer, sino que nosotros hemos de decidir lo que hay que hacer, inspirados en Él, si creemos en Él, inspirados de otra manera, si no creemos en Él. Pero, en definitiva, somos nosotros los que vamos a decidir si en el jardín del planeta Tierra se plantan amapolas, rosas o seto. Somos nosotros los responsables. El ser humano entra en la mayoría de edad. Pero si solamente desarrollamos el lenguaje de los derechos humanos, entonces es un lenguaje adolescente. Tiene que ir de la mano de los deberes. Y por eso cuando educamos a nuestros hijos adolescentes les decimos, si tú quieres hacerte mayor para poder volver a casa más tarde, pues pon la mesa y recoge la mesa. Ocúpate de tender la ropa. Irás tú a comprar el pan. Oh, no, a mí me da mucha pereza. Lo siento, pero uno se hace mayor para lo bueno y para lo malo. Por tanto, podrás volver más tarde a casa, podrás tener móvil, podrás tener mayor autonomía, pero también mayor responsabilidad.
lo mismo pasa con la humanidad. No solamente derechos humanos, sino que también deberes. Es decir, por cada derecho humano que afirmamos, al lado hemos de poner el deber que tenemos de trabajar para que este derecho se cumpla. O sea, el derecho humano no ha de ser un lenguaje que se construya en categorías de primera persona del singular. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho al otro, yo tengo derecho a votar. Por supuesto que sí. Y por tanto, yo tengo la obligación de que tú también tengas este derecho. Y no pararé de trabajar hasta que tú no lo tengas. Esta segunda parte nos la hemos dejado. Y esta segunda parte es la que la doctrina social de la Iglesia lleva 40 años o más intentando hacer entender. La idea de responsabilidad, la idea de que los derechos y los deberes van de la mano. Los derechos humanos son lenguaje ético, no son lenguaje legal, es decir, que no son de obligado cumplimiento como lo sería una ley dictada por España, Congreso Español, Parlamento Vasco, catalán, lo que sea, la autoridad pública competente, que son de obligado cumplimiento y el que no lo cumpla tendrá que pagar la pena que dice la ley, sino que son una invitación. Cuidado, son de obligado cumplimiento, pero una obligación que viene de dentro, lo que llamamos la deontología. Es decir, que estamos obligados a respetar los derechos humanos, pero nadie nos va a castigar si no lo hacemos. Y en eso andamos, que la inmensa mayoría de los países del mundo han firmado la Declaración de Derechos Humanos, lo cual compromete a todos estos países a legislar de tal manera que el derecho positivo que se legisle en aquel país vaya en consonancia con los derechos humanos, y sin embargo esto no es así. Y si no, abrid el periódico y lo veréis. Salid a la calle y lo veréis. Los derechos humanos no están siendo respetados. En las dictaduras, por supuesto, en las democracias tampoco. Y por supuesto en los países pobres mucho menos. No están siendo respetados. Muchas veces sí, pero muchísimas veces no. No están siendo respetados. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a castigar a los países que no los cumplan. No hay ninguna autoridad para hacer esto. Es que entonces ya no sería ética. Con lo cual, como no hay ninguna autoridad que castigue, como nadie me va a castigar si yo legislo pensando en mi electorado, que se mueve más por su pequeño egoísmo y por su comodidad y deseo del bienestar, muy comprensible, entonces yo, como quiero seguir gobernando, porque no me gusta gobernar 4 años, sino si puedo 8 mejor y si puedo 12 mejor que 8, y yo detecto que el electorado lo que busca es esto, yo no pienso en categorías de bien común, otro gran concepto que aparece una y otra vez, de bien común, es decir, el bienestar de todos y cada uno de los seres humanos, bien común universal de todo el planeta, bien común local de la comunidad o de la sociedad en la que estoy yo, en mi ciudad, en mi país, en mi región, sino que muchas veces votamos pensando en nuestro pequeño egoístillo, en nuestros intereses. Mira, este ha dicho que bajará los impuestos. Ah, pues oye, este ha dicho que tal. Oye, fíjate, este ha dicho, ha prometido autopistas nuevas. Aquel ha prometido tal cosa. Y votamos un poco pensando. Entonces, los gobernantes gobiernan más que pensando en el bien común, pensando en el electorado. Sobre todo en aquel segmento de electorado que ellos prevén que les van a votar. Por tanto, los mismos países que firman la Declaración de Derechos Humanos los están incumpliendo, los gobiernos y nosotros los ciudadanos que ponemos a esos gobiernos y que los renovamos o los cambiamos. Y que cuando algún gobernante un día se le levanta la cabeza y dice me voy a volver humanista y a partir de hoy voy a hacer el cielo en la tierra aquí, normalmente pierde las elecciones siguientes y fácilmente deja la política, porque hasta los de su partido le dejan. O sea, el lenguaje utópico, el lenguaje muy humanista, en el mundo político, pues no tiene mucho espacio. Paso al punto número 3, sin prisas por si acabaremos o no, ya veremos. Unos minutos más y luego habrá una pausa, me han dicho. El tema de la propiedad
Es un tema interesante y luego el punto número 4, iré sacando temas del 3 y del 4, no llegaremos al quinto, que es de la violencia, que es muy interesante, pero es un tema vastísimo. En todo caso, si luego el diálogo de refilón sale algo, pues podemos hablar. El tema de la propiedad. La propiedad es una institución muy importante. Fijaos que la propiedad está marcando nuestras vidas. No es lo mismo nacer en una familia burguesa de Múnich que nacer en Yamena, Chad. No es lo mismo. Hay mucha diferencia. Entonces, al nacer, los bebés se parecen mucho, pero sus vidas van a ser muy distintas, porque uno nace en el seno de una familia burguesa, con una cultura, un nivel económico, unas prestaciones estatales, sociales, etcétera, y el otro no. Por tanto, uno tiene y el otro no tiene. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre el tema de la propiedad? Y luego esto tiene relación con el capitalismo-socialismo. Afirma que, en primer lugar, la propiedad es un derecho natural, pero no un derecho absoluto. Es decir, que querer apropiarnos de cosas es algo natural, es un rasgo antropológico. Necesitamos saber que algo es nuestro. La propiedad podrá ser individual, podrá ser familiar, más comunitaria, un poco más colectiva, hay diferentes grados. Pues, por ejemplo, este reloj es mío. Este reloj es mío. No es de mi mujer, es mío. Pero el sofá de mi casa es de mi familia. La portería es de la comunidad de vecinos. La calle es de todos los ciudadanos. Entonces, son diferentes tipos de propiedad. La calle es más mía que de un chadiano o de un nigeriano, porque yo tengo nacionalidad española, el otro tiene nacionalidad nigeriana, entonces la calle es más mía, y si yo voy a Nigeria, la calle es más suya que mía. Entonces hay diferentes tipos de propiedad, que van de lo más privado a comunitario, social, estatal. Hay diferentes tipos de propiedad. La estatal se suele llamar pública, queda más bonito que decir estatal, pero la propiedad pública, porque a veces estatal hay diferentes tipos de organismos, el municipal, etc. Entonces, la primera afirmación es que es un derecho natural, que tenemos derecho. Ahora, esta propiedad, el ideal es que sea fruto de nuestro trabajo. Es decir, la primera afirmación que se hace en la doctrina social de la Iglesia es que la tierra es de todos, o mejor dicho, la tierra es para todos. No es de todos, porque no somos propietarios de la tierra, sino que es para todos, destino universal de los bienes. Cuando estamos en una fiesta de cumpleaños, hay un pastel, y el pastel es para todos los invitados. Allí somos 30, pues el pastel es para los 30 invitados. Y cuando empezamos a partir, si no es una boda, la boda es distinto porque hay mucha gente y se hacen partes iguales. Y al camarero te trae ya... Pero cuando es una fiesta de amigos, fijaos que no se hacen partes iguales. No se hacen. Sino que el que parte dice, venga, este es para ti. Uy, no, tan grueso no, que ya he comido mucho. Házmelo un poco más pequeñito. El otro, oh, el pastel de manzana o el pastel de tal, me encanta, porfa, ponme un buen trozo. Otro dirá, no, mira, yo no voy a tomar o solamente voy a... Es decir, que los trozos de pastel no son iguales. Pero al final todos están contentos. Si al final todos no están contentos, eso no ha sido una fiesta de cumpleaños. Es decir, si en una fiesta de 30 amigos hay 5 matones que dicen, no, nosotros os vamos a tomar 3/4 partes del pastel y el resto para vosotros, el ambiente de fiesta se acaba. Y al final la gente saldrá de mal humor. Y algunos irán de la fiesta antes enfadados porque esto no se puede hacer en una fiesta. Que es exactamente lo que ocurre en nuestro mundo. Que el 20% de la riqueza del planeta está en manos del 80% de la población y el 80% de la riqueza está en manos del 20% de la riqueza en manos del 80% de la población y viceversa. O sea que hay una desproporción enorme. No se está hablando de que tengamos todos exactamente el mismo terruño, que cobremos exactamente el mismo salario, no, sino de que todos tengamos acceso al trabajo, acceso a la actividad laboral, y que fruto de ese trabajo podamos vivir. El trabajo puede ser mío, o de mi esposa, o de mi marido, o de mi padre,
Podemos hacer una unidad familiar si queremos. Como dicen los derechos humanos, todo ser humano tiene derecho a tener un trabajo digno, bien pagado, en buenas condiciones laborales, con un salario que le permita vivir dignamente a él y a su familia. Un salario, una familia vive dignamente. Un salario, una familia. Entonces, este no es el caso. Hay un montón de gente en el paro y hay un montón de gente trabajando con salarios que ni trabajando el padre y la madre llegan con facilidad a final de mes. Entonces, quiere decir que hay una crítica de la riqueza de cuna, es decir, pues un poco sí. Es decir, un poco sí. No tiene mucho sentido que yo tenga cosas simplemente porque las heredé, sino que, vale, si es de mi padre o mi madre trabajaron para que yo pudiera estudiar, de acuerdo, pero lo que no puede ser es que vayamos por la 10ª o 20ª generación y todavía estemos viviendo de rentas. Eso es lo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la propiedad tiene una función social. Por tanto, primera afirmación, es un derecho natural, pero no absoluto. ¿Por qué no absoluto? Porque está supeditado a la idea de destino universal de los bienes, que significa que toda la tierra es para todos, que todos tenemos derecho a participar de la riqueza de la tierra, aunque no serán partes iguales, como en un pastel de cumpleaños, aunque quizás habrá uno que tenga más dinero que otro, pero todos estaremos contentos, todos estaremos saciados. Entonces, la función social significa que aunque yo tengo derecho a tener propiedad, de alguna manera esa propiedad tiene que beneficiar a los demás. Es decir, mi pregunta es, ¿yo cuánto tengo? ¿Yo qué tengo? Yo tengo esto, esto y esto. Vale. Entonces, normalmente solemos hacer la pregunta, ¿y yo cómo voy a disfrutar de todo esto? Pregunta muy humana, legítima. Pero nunca nos hacemos la siguiente pregunta, que es, ¿y la sociedad cómo se va a beneficiar de esto? Bien, en la doctrina social de la Iglesia dice, tú tienes derecho a tener lo que tienes y a disfrutarlo tanto cuanto quieras, siempre y cuando te hagas la segunda pregunta, que es, ¿y la sociedad cómo se va a beneficiar de esto? Si no, no tienes derecho a tener lo que tienes, e incluso se te puede expropiar. La palabra expropiar aparece en documentos del Concilio Vaticano II. Expropiar. Se te puede quitar, pero es que es mío por ley. Lo será por ley, pero es inmoral que tengas tanto. Tú, si tienes una gran extensión de terreno, fértil, y fuera de la valla hay gente que querría trabajar la tierra y no tiene tierra, y tú no la pones a trabajar, no la trabajas ni la dejas trabajar, que tú tengas esa extensión es inmoral, porque ni la trabajas ni dejas que se trabaje. Por tanto, se la das al otro o le dejas al otro que entre, te pones de acuerdo con él y dices, mira, trabájala tú, vive de esto y pásame algo a mí, porque al fin y al cabo la tierra es mía. Perfecto, ¿estamos de acuerdo? Pues nos damos la mano y adelante. ¿Tengo yo derecho a tener acciones en bolsa? Por supuesto que sí, siempre y cuando luego yo me diga, ¿y en qué he invertido yo estas acciones? ¿Qué saco yo de esto? ¿Qué hago yo con esto? Función social. Si no hay esta idea, entonces no. Ignacio Ellacuría decía, es una mala manera de reflexionar sobre la propiedad el empezar por el concepto de propiedad. Deberíamos empezar por la realidad de la propiedad. No nos preguntemos tanto por qué significa propiedad o no, que es muy interesante porque hemos de saber de qué estamos hablando, pero Ignacio Ellacuría decía, es más importante que miremos a nuestro mundo actual y digamos, ¿cómo está hoy la propiedad realmente? En el ver, juzgar y actuar sería el ver. Veamos la realidad. Juzgar. ¿Corresponde esto a la idea que tenemos de ser humano? ¿Corresponde esto a la idea que tenemos de reino de Dios? ¿Corresponde esto a la idea que teníamos de utopía? Seguramente no. ¿Qué hay que cambiar entonces? ¿La estructura está funcionando bien y solamente hay que hacer unos pequeños ajustes? ¿O la estructura está funcionando mal y entonces hay que cambiar realmente de una reforma estructural? Termino. Por tanto, la idea sería, vamos a la realidad, no al concepto. El problema que tenemos
es que la realidad nos suena siempre a dogma, a algo que no se puede cambiar. Ayer, con mis estudiantes, 18 años, y uno de ellos me decía, pero cada año hay alguno que me lo dice, bueno, es que siempre ha habido pobres y total, esto no lo va a cambiar nadie. Y yo siempre les digo, pues si tú con 18 años ya has renunciado a cambiar, imagínate tú cuando tengas mi edad. Imagínate tú, entonces, si precisamente si algo ha de caracterizar a los jóvenes es ese empuje, esas ganas de cambiar el mundo. Ya algunos crecen habiendo introyectado que esto no se va a cambiar. No quiero culpar a los jóvenes, es un problema de jóvenes, de adultos, de todos. Es decir, consideramos un dogma que las cosas son así, que hay desigualdades, que hay paro, que hay ricos y pobres, y entonces lo que vamos a hacer es arreglitos, pequeñas obras sociales, un poquito de hacer algunas, pero no vamos a cambiar. En cambio, si cogemos el toro por los cuernos, que es lo que nos propone la doctrina social de la Iglesia, lo que hay que hacer es analizar las causas de fondo por las cuales hay pobreza, hay un desastre ecológico, hay guerras, hay violencia, hay revoluciones, hay gente muriendo intentando pasar de África a Europa, las causas de fondo y ver cómo se pueden abordar estas causas de fondo, pero no nos quedemos en los conceptos, sino partamos de la realidad. Yo creo que ahora sí que ya habría que ir al descanso. Bueno, lo dejamos en un punto álgido. Retomaremos con las preguntas y si no hay muchas preguntas con algunas de las papeles. Tenemos, como siempre, un café y algo para picar en el pasillo. En un cuarto de hora estamos de vuelta pues para continuar con la reflexión. Gracias.